Bueno, como después de cada bloque temático, vamos a tener ahora una comparación entre las arquitecturas que vimos en las últimas clases y que tienen que ver con la unidad 4 de Arquitectura Medieval en Oriente. Estos van a ser algunos conceptos que les van a servir también para hacer el ejercicio que se corresponde con esto, que es el ejercicio 10. Bueno, también como siempre vamos a reflexionar sobre la relación espacio arquitectónico y contexto. Esto es algo que no nos vamos a cansar de insistir en esto, que es el hecho de que cualquier espacio arquitectónico tiene absoluta relación con su contexto, es decir, no da lo mismo cualquier contexto para los espacios arquitectónicos. Por ejemplo, lo que vamos a tener que tener en cuenta como pregunta, digamos, constantemente, es en qué se relaciona el espacio bizantino y sus características arquitectónicas con la cultura del cristianismo oriental que lo produce, por ejemplo, o en qué se relaciona el espacio islámico y sus características arquitectónicas con la cultura árabe y musulmana que lo produce. No podríamos invertir la relación, es decir, no podríamos pensar al espacio bizantino como una consecuencia de la cultura árabe o musulmana, o tampoco podríamos pensar al espacio islámico como una consecuencia de una cultura cristiana. Es decir, cuando hacemos la inversión nos damos cuenta de que es muy importante tener en cuenta el contexto en la producción, digamos, de cada uno de los espacios que estamos analizando. Vamos a ver ahora los aspectos contextuales. Nos tenemos que situar primero en el tiempo, por eso tenemos este esquema cronológico de la historia de Europa, donde ustedes pueden ver todo el tiempo que dura toda la civilización romana, ¿no es cierto?, con sus instancias de monarquía, república e imperio, que fue lo que nosotros estudiamos, y cómo a partir de allí se desprenden, por un lado, en Occidente, todo lo que nosotros hemos visto como la Edad Media alta o paleocristiano, la Edad Media plena o románico y la Edad Media baja o gótico. Y después, al mismo tiempo y en paralelo, todo el Imperio bizantino. Por otra parte, hay algo que también hemos visto y que es importante insertar en este cuadro, que es todo el devenir de la arquitectura y la cultura islámica, que como ven aquí también se da en paralelo y empieza en el siglo VI aproximadamente, 7 más bien para ser exactos, y termina aproximadamente en el siglo XIII. En realidad lo que termina en el siglo XIII es el último califato, porque después a partir de allí tenemos ya la incorporación de la cultura turca otomana, que va a reemplazar, digamos, pero a los califatos, pero que va a hacer revivir y sobrevivir mucho tiempo más, y hasta el día de hoy, la cultura musulmana. Como siempre mostramos de dónde partimos. Partimos de Roma, esa gran barra que nosotros veíamos en el esquema cronológico, es el punto común, digamos, la cultura común de la cual emergen estas otras culturas que hemos estado analizando. Y esa cultura, que es la cultura romana, ocupó todo este espacio en el mapa europeo, es decir, los alrededores del Mediterráneo. Para tener una imagen de la arquitectura y la ciudad de la cual partimos, es importante recordar lo que era Roma, la Roma imperial, que es en definitiva el antecedente común de todas estas culturas. Vamos a ver ahora entonces ese cuadro cronológico, cómo lo situamos en el territorio, es decir, en el mapa. Para el siglo IX después de Cristo, vamos viendo cómo Bizancio se va achicando por la avanzada del Imperio Franco. Acuérdense ustedes de lo que habíamos visto en el románico, ¿no es cierto?, con Carlomagno y todo lo que había sido todo el siglo IX básicamente, y cómo a partir de Carlomagno ese imperio se había extendido y había tenido mucho más poder que antes. Y por otro lado, lo otro que hemos visto también, la avanzada del Islam, que de ser nada más que una ciudad en la Meca, ¿no es cierto?, empieza a
adquirir mayor territorio y va a expandirse a todo el Asia Menor, al norte de África e incluso prácticamente a toda la península ibérica. Eso en cuanto al siglo IX. Ya un poco más adelante, al siglo XV más o menos, cuando prácticamente los árabes, ¿no es cierto?, el Islam va tomando todo el Mediterráneo, el Imperio Otomano avanza sobre lo que era el Imperio Bizantino y Bizancio se reduce a lo que es el Peloponeso, que es esa manito que vemos al final de Grecia, que está en violeta, y algunos reductos sobre el mar y sobre Constantinopla. Es decir, de ser un gran imperio que había tenido prácticamente todo el Mediterráneo, Bizancio se reduce a la más mínima expresión. Vemos entonces cómo todo el devenir, digamos, del Imperio Romano y estos dos pueblos que son en definitiva deudores también de la tradición romana, que por un lado es Bizancio y por otro lado es el Islam, tienen un devenir que va de la mano, o sea que se va en todo momento juxtaponiendo, relacionándose, conquistando unos a otros y también teniendo la herencia, por supuesto, tanto en sus costumbres como en su arquitectura romana. Una herencia que algunos lo van a tomar de una manera mucho más literal, como en el caso de Constantinopla, y aquí ven ustedes la ciudad de Constantinopla, por un lado el plano, digamos, de lo que era la ciudad y su crecimiento, en ese esquema que ustedes ven hacia la izquierda, en la parte superior, van a ir viendo cómo Constantinopla, de estar, digamos, en la nariz de esta península, ¿no es cierto?, empieza a crecer con las diferentes murallas, hasta tomar prácticamente toda la península sobre el Cuerno de Oro, y luego también en vista pueden ver cuál era el ambiente de esa ciudad, y seguramente van a encontrar absoluta relación con lo que han visto de lo que era la ciudad de Roma, ¿no es cierto?, en cuanto a sus edificios, a la complejidad de su trazado y también a las volumetrías que aparecen. Por otra parte, tenemos la ciudad islámica, que en este caso les vamos a traer como ejemplo la ciudad de Córdoba en España, que recuerden ustedes estaba en la zona sur de España y como hemos visto los musulmanes habían avanzado prácticamente hacia toda la península ibérica y que sobre todo se instalaron en la parte sur. Allí conformaron lo que se llamó el Al-Andalus, digamos que es la zona actual de Andalucía, y una de las grandes ciudades musulmanas en territorio de lo que hoy es España es la ciudad de Córdoba. Y aquí vemos nosotros cómo la ciudad, por un lado, tiene la ciudad, lo que llaman ahí Medina, que está en amarillo en el esquema izquierdo, en la parte inferior, es la ciudad primitiva. Y pueden ver una plaza y unos ejes en cruz que cruzan la plaza. Eso quiere decir que originariamente esta ciudad tiene de alguna manera un trazado romano, pero que luego los musulmanes se aposentan sobre esta ciudad y empiezan a hacerla crecer muy al modo árabe, porque recuerden ustedes que en el caso musulmán tenemos por un lado una herencia romana muy importante, pero también tenemos la herencia beduina, bereber, es decir, de todos los pueblos nómades que habitaban la península arábiga y que tenían un modo de asentarse, de hacer ciudad, de hacer casas y de alguna manera, como decíamos también en la clase anterior, las costumbres musulmanas van digiriendo poco a poco esta ciudad que en principio era romana, hasta configurar, ¿no es cierto?, con el crecimiento y todo de las murallas, todo lo que es la ciudad de Córdoba en esta época. Pueden ver también en la volumetría como por un lado tiene un sector de la Medina o de la ciudad vieja que es mucho más rectangular, digamos, y con calles rectificadas y en damero, para después empezar a crecer de una manera mucho más orgánica, muy al modo árabe. Tengan en cuenta ahora de que por aspectos, hemos visto el contexto recién, ya estamos viendo las dos culturas que nos interesan y en qué medida son deudoras también de la arquitectura romana. Ahora vamos a ver los aspectos formales. Si miramos el edificio más importante probablemente de la arquitectura bizantina, que es Santa Sofía de Constantinopla, vemos cómo esa volumetría es
absolutamente clara, aunque es absolutamente también maciza, ¿no es cierto? Como vemos ese cubo que es lo que conforma el apoyo de la cúpula, que en definitiva es el que tiene que estar sostenido por esos grandes machones o contrafuertes que lo sostienen en un sentido, y por otro lado las cúpulas que en cascada caen en el otro sentido, ¿no es cierto? Y formamos una volumetría maciza y absolutamente clara. En cuanto al lenguaje expresivo, podemos ver que si bien la arquitectura bizantina es deudora de la arquitectura romana, sin embargo el tratamiento de su expresión es muy diferente. Recuerden ustedes, en la arquitectura romana el muro no se veía como tal, sino que siempre existía una membratura, es decir, un lenguaje expresivo aparente de tipo trilítico, como si fuese el lenguaje griego adosado, y esto es lo que llamamos lenguaje clásico. En este caso, en la arquitectura bizantina, este muro aparece como superficie, es decir, se hace todo lo posible para que el muro aparezca como una superficie decorada con mosaicos o con pinturas o con motivos geométricos también, muchas veces materializados con mosaico, lo que le da un brillo especial, justamente a partir de la luz y la incidencia específica de la luz, buscada y consciente de la luz, pero esa superficie se manifiesta como tal, es decir, el muro no es un muro que pretende ser otra cosa, que pretende ser un sistema trilítico como en el caso romano, sino que el muro se manifiesta como tal, es una superficie. Aquí vemos, como les decía antes, la luz y la incidencia de la luz absolutamente buscada y consciente se entiende solamente en la medida de que se entienda también que las superficies doradas están para reflejar la luz. Son superficies, la mayoría de ellas, o doradas o recubiertas por mosaicos que reflejan la luz, y esto da un ambiente místico, un ambiente que se empieza a disolver, lo que por supuesto, como habíamos visto también a través de ese sistema de arcos, digamos, o de filtros, que son esas pantallas compuestas por las columnas y los arcos, hace que el espacio se dilate hacia el exterior. Pero ahora, viendo exclusivamente la cuestión expresiva, podemos ver incluso también cómo las pinturas que aparecen, muchas son pinturas, muchas son también mosaicos, armando diferentes dibujos, tienen que ver con motivos más bien geométricos, ¿sí? Muy poco naturales. Cuando aparece una imagen humana o una imagen natural, esa imagen la mayoría de las veces es geometrizada. Veamos estos mismos aspectos, pero ahora en la arquitectura musulmana. En cuanto a la volumetría, vemos que la volumetría, por ejemplo, en este caso estamos viendo la mezquita de Córdoba, tiene una volumetría maciza, lo pueden ver incluso en la imagen de la izquierda, en la parte superior, que parece un fuerte, ¿no es cierto?, donde hay una preeminencia total del muro, incluso un muro almenado, ¿no es cierto?, con esa terminación del muro como si fuese una fortaleza. Y por otro lado es una volumetría más bien chata, que en este caso toda la zona de la sala de oraciones se expresa como un grupo de techos a dos aguas, digamos, que va cubriendo toda la sala hipóstila. Y lo único que aparece como emergiendo es el minarete, que ustedes saben está ya sobre el patio abierto, y que es la torre donde se sube la persona que llama al rezo, digamos, en cada uno de los horarios establecidos 5 veces al día. Después, en la imagen más, la parte inferior, van a ver la misma volumetría y cómo ya empieza, pero esto es una cosa absolutamente de la imbricación cultural que existe en Córdoba, cómo aparece ya prácticamente sobre el siglo XIV, XV, una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Que eso lo habíamos visto en clase, pero ustedes tienen que hacer abstracción de esto para hablar de la volumetría, porque cuando hablamos de la volumetría estrictamente musulmana nos estamos refiriendo a la imagen que tenemos en la parte superior derecha.
En cuanto al lenguaje expresivo, en cierto sentido, también la arquitectura musulmana opera en parte como opera la arquitectura bizantina, es decir, confiando en los muros y en la expresión del muro. Es decir, el muro no se oculta como tal. En este sentido, hacen totalmente lo opuesto de la arquitectura romana. Recuerden ustedes, en la arquitectura romana hay un muro que soporta, pero hay un lenguaje adosado que pretende ser un lenguaje trilítico, que es el lenguaje clásico de pilastra, capitel y entablamento. Aquí no hay pilastra, ni capitel, ni entablamento. El muro se manifiesta como tal y en todo caso hay un tipo de decoración que hemos visto bastante sobre toda la variedad de decoración que tienen los árabes en la clase correspondiente, pero es un tipo de decoración geométrica, planar, que está aplicada sobre la pared, pero que en ningún caso pretende hacer las veces de un elemento constructivo estructural. Es decir, siempre nos estamos dando cuenta de que eso es simplemente decoración y que lo que se hace es simplemente remarcar la superficie del muro, como muro, no como otra cosa. En este caso vemos, por ejemplo, algunos motivos típicos árabes como el alfiz, por ejemplo, que es este marco que encuadra las puertas que por otra parte tienen un sistema de arco en herradura que también tiene sus dovelas marcadas, pero todas estas marcas son geométricas y de superficie, es decir, siempre planares. Para ver las cuestiones formales también tenemos que ver los accesos, por ejemplo, como a la derecha vemos un portal donde aparece esta geometría planar y geométrica, como nos decía Chuecagoitia, con un elemento importante que es el arco de herradura, que no es un arco de medio punto, sino un arco que va más allá, casi completa la esfera, hasta llegar el círculo, digamos, hasta llegar a la imposta del arco. También el alfiz, que es este elemento cuadrado, como una especie de línea, que hace una especie de marco a ese arco y lo encuadra. Ese es el alfiz, un elemento muy musulmán. Y luego también hacia la izquierda podemos ver otra vez el arco en herradura, que en este caso incluso uno cabalga sobre otro, o sea, son pares de arcos. Y luego hacia el fondo el arco mixtilíneo, que es un arco que tiene no solamente un solo arco, sino tiene, por ejemplo, en este caso, prácticamente conforman 5 arcos en cada espacio que tiene que cubrir, en cada vano. Estos son elementos muy típicos musulmanes y particularmente este trabajo con distintos colores de piedra que tiene cada uno de los arcos también es típico de Córdoba. Aquí un poco lo mismo, tanto en el interior como en el exterior, la idea del alfiz de nuevo en la imagen de la derecha, remarcando también un acceso, de nuevo las dovelas en color en el tipo de arco en herradura sobre la puerta. En el interior también las dovelas coloreadas, esto es muy típico de el Califato de Córdoba. Y fíjense que las columnas, el único resto clásico que tienen es en el sector del soporte, que por otra parte son columnas que no tienen base, que tienen un fuste absolutamente liso y cuya idea es más bien conformar una pantalla, ¿sí? Una pantalla visual, como habíamos visto también en la clase correspondiente. Veamos los aspectos funcionales. Bueno, acá las tenemos comparativamente a las dos plantas, la planta de, por un lado a la izquierda, de Santa Sofía, de Constantinopla, la arquitectura bizantina, y después la planta de la catedral, de la mezquita de Córdoba, que tiene la catedral, pero como saben tendríamos que hacer abstracción de la catedral por ser un monumento posterior, y que está a la derecha. Fíjense que funcionan absolutamente distintos. Si miramos por lo menos en principio el ingreso, vemos que en el caso de Bizancio tenemos un atrio en la parte de adelante, en cuyo eje ingresamos, pasamos el doble nártex, llegamos al acceso que es axial y vamos encaminados, dirigidos hacia el ábside, que es la zona más importante. Pero para eso debemos pasar por la nave central, que es
todo ese ámbito debajo de la cúpula, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que era también una característica de este tipo de arquitectura, que era combinar, digamos, la arquitectura centralizada por un lado con la arquitectura longitudinal dirigida a un ábside. Pero es claro de que acá tenemos una tensión entre el acceso y el ábside que es absolutamente simétrico y con una direccional bien marcada. Pero, sin embargo, en el caso, y esto es muy importante desde el punto de vista funcional y ritual, en el caso de la mezquita de Córdoba, ingresamos desde una puerta que se encuentra exactamente a 90 grados de la quibla. Nosotros en realidad vemos que lo más importante en el caso de la arquitectura musulmana es ese muro en el cual se reza y que está orientado a la Meca, y donde existe una pequeña hornacina que nunca es simétrica y que constituye lo que se llama el mihrab, ¿no es cierto?, que es la hornacina sagrada, y que está inserta en la quibla. Si ese es el lugar más importante, pues miremos entonces que ese lugar está exactamente a 90 grados respecto del ingreso, y que al ingresar nosotros ingresamos de manera transversal a todo el sistema de arcos, ¿sí? O sea, no ingresamos de manera longitudinal como lo haríamos en una iglesia cristiana. En este caso, entonces, cortamos nuestra circulación, por lo tanto cortamos nuestra perspectiva y se fragmenta el espacio, que es lo que decíamos cuando veíamos también la cuestión espacial en el caso musulmán, y que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Por otro lado, hay otros elementos que son muy distintos a los cristianos, como la quibla que habíamos mencionado, el mihrab, toda la zona del haram, que es la zona de oración. Fíjense ustedes que no hay una nave principal y nave secundaria, sino que esto es una sala hipóstila, es decir, donde existen una multitud de espacios siempre iguales, no hay uno más importante que el otro en todo el haram, en todo el lugar de la oración. Y para ingresar tenemos el jardín, ¿no es cierto?, que esto no puede faltar, esta parte, digamos, vegetal. Recuerden ustedes que son culturas que hacen todo un rito, digamos, del tema del agua y de la vegetación, siendo culturas que en sus orígenes han vivido en el desierto. Entonces, conmemorando un poco simbólicamente a esto, tenemos el patio de los naranjos, en este caso, que es todo este jardín en la parte anterior con una fuente de agua. Y luego el minarete, que es esta torre, cuyo sentido también es llamar, ¿no es cierto?, al rezo. En el caso cristiano, nosotros tenemos, como decíamos, una circulación absolutamente longitudinal, y sí tenemos nave central y naves laterales, incluso tenemos naves laterales inferiores y superiores, ¿sí? Y tenemos un espacio de transición entre el patio, que es por donde accedemos, que es diferente al caso musulmán. Nosotros accedemos por el atrio, accedemos por el patio, tenemos un espacio intermedio para luego entrar recién a la iglesia. Veamos ahora los aspectos tecnológicos. Bueno, en cuanto a la estructura soporte, habíamos visto entonces que la gran cúpula se apoya mediante pechinas en ese sistema de grandes pilares que terminan siendo contrafuertes en la parte exterior, que incluso se los ve perfectamente desde el punto de vista volumétrico, y finalmente así es como descansan sus esfuerzos hacia el suelo. En el otro sentido, es decir, en el sentido contrario al de los contrafuertes, tenemos un sistema de cúpulas y semicúpulas en cascada que al mismo tiempo van absorbiendo los esfuerzos en este sentido. Bueno, acá vemos en detalle un poco la cúpula de la zona anterior al mihrab, que es lo que vemos en volumetría en la imagen de la derecha, en la parte superior, y que es básicamente un octógono por fuera, ¿no es cierto?, con un sistema de escurrimiento de cubiertas a un agua, ¿no es cierto?, formando un octógono. En volumetría es muy claro, y por dentro ese octógono se convierte en esta sucesión de arcos superpuestos, que lo podemos ver aquí en corte, en la parte inferior izquierda,
y que constituye todo el sector de esa cúpula, digamos, que está antes del mihrab, también absolutamente decorada, pero que estructuralmente se conforma por esta sucesión de arcos entrelazados conformando el octógono. Volvemos a mirar, pero ahora desde el interior, la cúpula de Santa Sofía. Lo que veíamos por fuera como una media naranja, ¿no es cierto?, que se inserta en ese gran cuadrado, desde el interior es esta cúpula de nervios, digamos, entre nervios aparecen las ventanas, que son posibles justamente de horadar porque los nervios son los estructurales, como si fuese un gran paraguas, y luego la cúpula apoyándose sobre las pechinas, que son esos elementos que están aquí decorados, como una especie de triángulos esféricos que producen la transición de los esfuerzos desde ese borde de la cúpula hacia cada uno de los pilares que están básicamente escondidos, digamos, porque nosotros si miramos en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, prácticamente vemos que la pechina muere, digamos, en una arista, y el pilar en realidad está en toda la parte de atrás. Por eso es que si miramos desde afuera, esos pilares se convierten en esos grandes contrafuertes que los vemos solamente desde el lado exterior. Y luego un corte, ¿no es cierto?, para mirar un poco también cómo en el sentido, no de los pilares, sino en el otro sentido, en el sentido longitudinal, vemos la sucesión de cúpulas y semicúpulas que están contribuyendo también a descargar los esfuerzos hacia el suelo. En general, como habíamos dicho, se trabaja con todo lo que tiene que ver con el sistema murario y con una herencia que es también una herencia romana por un lado y bizantina también, en cuanto a la técnica. También se usa piedras de colores, también se usa dorados en el caso de la decoración y mosaicos. En este caso lo podemos ver en la cúpula. Acá tenemos una cúpula que se da sobre un tambor octogonal, pero que tiene la particularidad de formarse geométricamente de una manera muy clara. Fíjense ustedes en la imagen hacia la izquierda, en la parte superior, donde podemos notar perfectamente que se trata de dos cuadrados cruzados, ¿no? Y en su intersección forman perfectamente también el octógono. Esas puntas, esas aristas de los cuadrados van a parar a unos sostenes, que son grandes pilares, que conforman el tambor de la cúpula. Y luego ese tambor se apoya en un espacio cuadrado, que lo podemos ver incluso en la imagen de la derecha, en la parte superior, que va a ser el espacio principal, digamos, de la mezquita. Lo vemos también en corte, y allí mismo podemos ver también esta decoración que lo habíamos visto en alguna de las fachadas, que es el del alfiz, ¿no es cierto?, que es este elemento cuadrangular que enmarca cada uno de los arcos, en este caso un arco mayor en el caso del centro y dos arcos menores en los laterales. Estos arcos también son arcos en herradura, con unas impostas ya donde se acercan a la parte final del círculo que conforma el arco. En algunos casos hay pilares en la parte de la imposta y en otros casos aparecen una suerte de columnillas. Es todo un sistema murario y es muy importante hacer notar de que acá no aparece en absoluto el lenguaje clásico. Es decir, si bien es un sistema murario, no hay nada que se nos represente como si fuese una columna o una pilastra, haciendo las veces de sistema trilítico como sí sucedía en Roma. Esto es una diferencia fundamental respecto de Roma, porque si bien se está trabajando con una tecnología del ladrillo y de mampostería portante, sin embargo, en cuanto a la decoración, todo el muro es decoración. Es decir, el muro es lo que sostiene, pero en ningún momento se hace ver otra cosa como si fuese lo que está sosteniendo. No hay intenciones de que aparezca un sistema trilítico aparente como sosteniendo toda esta estructura, que es lo que sí sucedía en la arquitectura clásica, es decir, en la arquitectura romana, de la cual también, por supuesto, esta arquitectura es en parte heredera. Bueno, ahora nos vamos a situar, pero en la cúpula de nuevo de la mezquita de Córdoba,
esa cúpula que veíamos por fuera, que era como una especie de tambor octogonal. Es esta cúpula que en el corte de la imagen derecha inferior la vemos en el centro, y luego esas dos cúpulas menores son las que la acompañan, pero la que sobresale por encima de todos es la central. Como decíamos, es un octógono. Si miramos un poquito desde el interior, nos damos cuenta cómo ese sistema de arcos que van posándose alternativamente en distintos sistemas de pilares, ¿no es cierto?, de pilares muy cortitos que se apoyan en el cuadrado que soporta todo el sistema, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda en la parte inferior. Ese sistema de arco en definitiva es el que está sosteniendo el borde de la cúpula, que tiene este perímetro mixtilíneo, ¿no?, que parece una especie de flor, ¿no es cierto?, que es lo que constituye finalmente la bóveda que corona todo el sistema, la cúpula que corona el sistema. Y luego las cúpulas que están a los costados, que tienen un sistema también similar octogonal. Vamos a ver entonces por último la comparación de los aspectos espaciales. Habíamos dicho que en el caso de Bizancio, y aquí lo vemos en Santa Sofía, el espacio es dilatado en el sentido de que ese espacio aparentemente centralizado por la gran cúpula se expande en el sentido transversal y longitudinal desde la cúpula hacia las cúpulas inferiores, ¿sí?, perdiéndose en el suelo. Y en el sentido de la planta, que es quizás donde mejor lo podemos ver, ese espacio centralizado no solamente se expande en el sentido longitudinal por las cúpulas, sino también en el sentido transversal a través de esas pantallas que están constituidas por el sistema de columnas, que aquí están representadas por unos puntos verdes. Así, el espacio que aparentemente solamente tiene que ver con el centro, vemos que poco a poco fluye hacia los espacios laterales, es decir, de las naves laterales, pero filtrándose a través de estas pantallas que conforman una especie de límite virtual del espacio central. Como decíamos antes también, este espacio se dilata también con ayuda de la iluminación, es decir, como la iluminación viene, la más importante viene de arriba, ¿no es cierto?, de la cúpula, de esa sucesión de ventanas que se encuentra entre los nervios, esa luz poco a poco va descendiendo y filtrándose a través de estas pantallas hacia las naves laterales, siendo lo más importante el espacio central, pero permitiendo que ese espacio fluya hacia los laterales a través de ese límite que no es contundente, sino que es un límite virtual de columnas. En el caso del espacio musulmán, y esto es muy importante, existe un espacio fragmentado. Nosotros habíamos visto cómo la direccional se daba a 90 grados respecto de la quibla, es decir, por un lateral diríamos, y exactamente a 90 grados, y decíamos también que no entrábamos ni percibíamos el espacio de manera en el sentido en que estaban puestas las columnas de toda la sala de rezos, sino que justamente entrábamos cortando todo el sistema de columnas. Por lo tanto, el espacio de quien entra se ve fragmentado. Yo entro y me encuentro con una sucesión de columnas, como una pantalla de columnas y arcos que limita mi espacio a entenderlo solamente hasta ahí, es decir, fragmenta hasta donde está ese límite virtual. Y es una manera también de entender un poco esto que decíamos, de que cada musulmán es un mundo en sí mismo y que va llevando el espacio consigo mismo, así como lleva su alfombra con él mismo para realizar su pequeño rito de oración, como si fuese él mismo su propia mezquita. De alguna manera él mismo también es el propio espacio, y es un espacio individual que se corta cuando llega a la pantalla de columnas, para luego avanzar, ¿no es cierto?, en la próxima nave, donde vuelvo a encontrar otra vez esa pantalla de columnas. Es decir, que el espacio o la burbuja espacial va con el que camina a través de esta sucesión de pantallas y se va particionando, se va fragmentando, debido a que su percepción es solamente
alrededor de su propia persona, ¿no es cierto? Limita esa percepción con la sucesión de pantallas. Esto es muy importante porque es una herencia, digamos, que es absolutamente musulmana y que luego va a tener repercusiones en la arquitectura posterior. Bueno, esto es en vista o en alzada, ¿no es cierto?, lo que les decía. Nosotros, si miráramos la arquitectura musulmana como quien mira una iglesia cristiana, nos tendríamos que poner en dirección de la longitudinalidad entre las columnas, ¿no es cierto?, que es como veríamos, por ejemplo, en la imagen inferior. Sin embargo, el modo en que está planteada la funcionalidad de la planta de una mezquita hace que nosotros entremos en el sentido transversal, es decir, como si estuviéramos viendo ahora la imagen de la derecha en la parte superior. Por lo tanto, el espacio se circunscribe al espacio que llevo conmigo y que se corta cuando aparece la pantalla, para, una vez que trasponga esa especie de pantalla, volver a sentir otro espacio diferente. Por eso se dice que el espacio se fragmenta o se corta en el caso de la arquitectura musulmana. Bueno, aquí para compararlo un poco más detenidamente y de manera también más evidente, lo hemos puesto en los mismos términos que los pone Chueca-Goitia. Chueca-Goitia, cuando compara la arquitectura oriental o musulmana con la arquitectura occidental, que en realidad también es en definitiva la arquitectura de la cual participa la arquitectura bizantina, dice que en el caso de la arquitectura musulmana los espacios se fragmentan por algún tipo de recurso arquitectónico que tiene que ver con los cielos rasos, con las alturas, con la aparición de pantallas que van fragmentando ese espacio, con la decoración, que la decoración tiene que ver con cada uno de esos espacios en particular, y por lo tanto el espacio se percibe como una sucesión de espacios diferentes. Por eso en la parte inferior ustedes pueden ver que en el caso de la mezquita, por ejemplo, tenemos un espacio bien diferenciado 1, bien diferenciado el 2 y bien diferenciado el 3. Cada uno de ellos son espacios autónomos, un poco como decía Chueca-Goitia en su esquema que tienen también en la parte inferior a la derecha. Y luego, en el caso de la arquitectura bizantina, tenemos un único espacio que se envuelve justamente por un cielo raso o una terminación de cubierta que conforma un único espacio y donde no existe este sistema de pantallas que empiece a dividir el espacio en sectores diferentes. Por lo tanto, se lo entiende como un espacio único. Deberíamos nosotros, además, agregar que en el caso del espacio bizantino, ese espacio está dilatado, es decir, que el espacio central se desparrama, digamos, se extiende hacia los laterales a partir de entender el espacio central como el más importante, el más alto, el más grande, pero luego a partir de las pantallas me va permitiendo filtrar ese espacio hacia los laterales. Bueno, de nuevo insistir sobre esto, digamos, sobre la relación espacio arquitectónico y contexto. Entendemos de que a partir de haber escuchado ya una clase síntesis donde estamos comparando las dos arquitecturas que hemos visto antes, ya estaríamos en mejor situación de poder responder esta relación, digamos, a esta relación, es decir, donde el espacio bizantino es una consecuencia de la cultura del cristianismo oriental y el espacio islámico es una evidente consecuencia de la cultura árabe y musulmana. Bien, esta es la bibliografía que ustedes van a tener escaneada y a disposición en el blog para poder hacer también el trabajo que corresponde a este Power, a esta presentación, que es